piénsalo. No importa, mira, es anecdótico. Aunque Pablo dice claramente, y está todo claro, en Oriente está repleto, en Damasco, de zonas donde acá estuvieron Cristo y Pablo. Acá estuvieron, en esta fuente se lavaron los pies Cristo, o sea, estaba el Cristo físico. Listo. Independientemente de eso, ¿cómo se lo nombró? Simón el mago. ¿A quién? Al que era el discípulo, al que él fue a buscar más díscolo, le enseñó magia y él hizo magia. ¿Por qué? Porque es lo que había aprendido. Tanto cuando fue a la India y cuando fue a Egipto. Es lo que se aprendía yendo a la India. Hoy no es muy distinto. La gente va a Egipto y la gente va a la India, no para conocer paisaje y ver el Taj Mahal. Querés la parte mágica, la parte mística, la parte divina. Cristo fue a Egipto, fue a la India. Y en ambos lados hay testimonio de que él fue, y lo vamos a ver en el segundo bloque, no, ya estamos en el límite del tiempo hoy, ya lo sé, pero no lo vamos a dejar de ver, dónde estuvo y qué aprendió en Egipto y la demostración de que lo que aprendía es lo mismo con lo que después él se va a presentar como mago en la Biblia. ¡Hola! Él se va a presentar como mago en la Biblia. Él decía, yo hablo discursos que hay que ver si me escuchan, porque él decía, oídos para oír, en la Biblia está, ojos para ver, en la Biblia está. Y él decía, yo le hablo a mis discípulos para que entiendan, a los demás para que viendo no vean y escuchando no entiendan. El que quiere se tiene que acercar, es lo que estamos haciendo. ¿De dónde venía? De la India, de Egipto. Ahí se aprendía magia. ¿Qué hacía en lo que hoy llamaríamos Medio Oriente, en la Tierra Santa? La leyenda es del carpintero. Sí, atendía la carpintería de 8 a 14 y después iba a perder. Donde lo quieras ver es ridículo, excepto que esté hablando de otra cosa. Primero, carpinteros en Israel, o en lo que hoy llamamos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué tantos carpinteros? Si la madera casi no se usaba, las casas eran de piedra, las mesas eran de piedra. ¿Para qué se necesitaba el supuesto carpintero? Para el templo. ¿Y eso qué significa? Era gente consagrada. El padre de Cristo, si lo quieres pensar como el José de la Biblia, otro tema, quién era el padre de Cristo, pero si lo quieres pensar como el carpintero, quiere decir era alguien consagrado. ¿Por qué? Porque no era que un carpintero podía ir a construir en el templo, que es donde se necesitaban carpinteros, ahí sí, no la gente en las casas. No podía ir si no estaba consagrado, porque quien no estaba consagrado no podía entrar al templo, aunque estuviera en construcción, no variaba. Ahora bien, la leyenda del carpintero nos deja en el punto exacto donde venga de Oriente o venga de su tierra, de Medio Oriente, donde nadie es profeta, según aclaró, volvemos a encontrarnos con Cristo el Mago. Carpintero era algo que, como digo, es un oficio que de entrada estaba muy relacionado con lo sagrado, con el templo. Pero a los carpinteros se los conocía como hechiceros, magos. ¿Por qué? Por una cuestión muy entendible hoy día. El carpintero estaba todo el día con el perfume de la madera. ¿Y de qué más? De la cola con la que se pegaba la madera. Hoy todavía, lamentablemente, en muchos lugares del mundo, me la paso viajando por el mundo, lo veo. Hay gente que se droga con el perfume de la cola de la madera. En aquel entonces producía el mismo efecto. El carpintero veía mundos raros. El carpintero era algo muy relacionado con el mundo de la magia y de la divinidad. Cristo el carpintero. ¿De verdad te crees que Cristo tenía un martillo y un clavo y que lo que hacía era trabajar con un cartelito en la puerta entre que le haga un sillón? No, era Cristo el hechicero. Otra forma de nombrar al hechicero, la del carpintero, por los motivos que estoy diciendo. Si lo que logramos en este primer bloque, que sé que ya estoy en el tiempo límite, si lo que logramos en este primer bloque es que nos tomemos en serio Cristo, mago, divinizado, entonces la divinidad es un camino al que el humano puede emprender hoy, hace 2000 años, 14.000 años atrás como Krishna o 2600 años atrás como Buda. ¿Qué estoy diciendo? Estamos en el mismo camino por el que Cristo dijo, yo soy el camino. Y cuando Cristo dijo, yo soy el camino, se presentó como mago. Y si tú quieres, acá retomamos en el segundo bloque, en ese 17 de enero en el que nos reencontramos ya en vivo con los mismos oyentes que tengan la amabilidad de conectarse. ¿Por qué? Porque Cristo se presenta con una frase que es un antes y un después en la vida de Cristo. Esa misma frase yo te voy a invitar a ti, amable oyente, a que la hagas propia y la digas en primera persona para iniciar el mismo camino de Cristo, comprendiendo la triple clave que hay en esa frase con la que Cristo se presenta como mago. Y más sabroso, esa frase se le filtró, está en la Biblia, en la canónica.
con el gusanillo de saber esa frase, que supongo que vamos a conocerla en la segunda parte. Iniciamos desde ahí. Y lo de Eso es. iniciamos en un sentido literal, es iniciática. Iniciamos, no empezamos, iniciamos. A ver, yo normalmente, José Luis, ahora mismo tendría que hacer algún tipo de aportación. Creo que lo mejor es ser humilde, reconocer que ahora mismo me explota la cabeza con todos Ay, qué estos lindo. conceptos, con todo esto que nos expones, así que no voy a decir nada más que qué interesante, qué bueno que haya personas que estén tan documentadas y que, como tú has dicho en muchas ocasiones, y es digno de decir, ¿no? Llevo toda mi vida dedicada a esto, a conocer sobre esto y a poder compartirlo. Gracias por elegir a Mindalia para poder hacerlo, para darte ese megáfono que mereces. Y bueno, vas a ser tú quien cierre. Y se despido diciendo que volvemos el 17 de enero con una segunda parte de Cristo, de la magia, de la enseñanza, con José Luis Parise, así que todos muy atentos. Y te dejo para que cierres con la única pregunta que puedo hacerte ahora mismo, José Luis. ¿Cuál es tu deseo de cara al 2025 para todas las personas que nos estén viendo? ¿Qué es lo que deseas a toda esa gente que te sigue y que está en ese camino, ¿no? De Cristo, de aprender, de hacer magia? Gracias, gracias, gracias. Mi deseo y mi concreción de deseo es que el inicio de año sea el inicio de tu iniciación. Y para eso hay un camino. Ese camino es el de la magia, pero como la hizo Cristo, llevándote a conectarte con tu divinidad. La puerta la hemos abierto hoy. Tomarnos en serio a Cristo el taumaturgo, a Cristo el Gostáis, a Cristo el mago, y no dejarnos llevar a cuestiones por las cuales de pronto dejar de lado lo que casualmente a todo el poder desde el Cristo para acá siempre pidió que se deje de lado. El Cristo que nace como tú y yo, pero llega a eso para lo cual tú y yo hemos nacido, para conectarse con su divinidad. Eso se llama iniciación. Como bien, y te lo agradezco nuevamente, lo has dicho recién, he dedicado mi vida a estudiar la iniciación, a practicarla y a enseñarla. Y lo bueno es que llegó el momento en que el humano se entere de que efectivamente el cambio de era no lo va a hacer la humanidad, lo va a hacer cada humano, como Cristo lo hizo y nos enseñó el camino que aquí estamos develando. Hoy tuvimos la llave y abrimos la puerta. El camino se inicia con el inicio del año. Nos encontramos aquí.